Bienvenido a Preparatic, el podcast preferido de Ignacio Baquedano. Este es el podcast de Preparatic, un grupo de personas que hemos superado la oposición del cuerpo superior de... Perdona que te corté, pero es que siempre cuentas lo mismo. ¿Qué me estás diciendo, María? Sí, ya lo siento, me sabe mal, pero ¿te parece que contemos otra cosa? Ay, madre, ¿pero qué es esto? ¿El principio de jerarquía? ¿Dónde está? Bueno, cuéntalo. Pues no sé, si quieres hablamos de Preparatic, ¿no? Preparatic, pues somos un grupo de apoyo, todo el colectivo que está preparando la oposición al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado, que nos hemos juntado tras haber aprobado la oposición, que aprobamos pues hace bien poquito, y nos hemos juntado para intentar daros todo el apoyo que creemos que os va a venir muy bien durante toda la preparación. La verdad, María, tienes toda la razón. Queda mucho mejor explicado así. Gracias por hacerlo. De nada. Si quieres más información, la puedes consultar en preparatic.org. Yo soy Pedro, aprobé este año por promoción interna y parte de mi estrategia fue elegir solo un grupo de temas para centrarme en ellos y conseguir pasar el test como fuera y a partir de ahí pues mejorar la preparación para el resto de ejercicios. A mi lado está María. Hola, ¿qué tal? Yo aprobé este año por libre. Mi estrategia fue centrarme en los temas de más relevancia, con ideas esenciales y, sobre todo, practicar muchos tests, porque se me daban fatal. Así que nada, me vino muy bien la aplicación de test de Preparatic para hacer un montón de tests y al final pues lo conseguí. Y también tenemos a José. Hola, yo soy José, aprobé este año por libre, me presenté por probar, con vistas al siguiente año y con la estrategia de partido a partido de Simeone, al final gané la liga. Luego hablamos de dicha estrategia. Luego hablamos de la estrategia. Sí. Y de cómo afrontar el estudio de los diferentes ejercicios, porque vamos partido a partido, como dices tú, o preparamos en paralelo. ¿Nos preparamos todos en paralelo todos los ejercicios o solo algunos? ¿Me interesa prepararme por mi cuenta o necesito ayuda externa? Pues vamos a escuchar un debate interesante en el que vamos a ver distintos puntos de vista para que puedas ayudarte, para que puedas elegir la estrategia que mejor encaje contigo y con tus circunstancias. Pero antes vamos a conocer las novedades de los últimos días. María, ¿qué tenemos acerca de los test? Pues desde el 1 de febrero se mantienen los identificadores de las preguntas. Añadimos más de 100 preguntas, además de revisar y retirar más de 60. En total hemos revisado unos 31 temas. Inmenso esfuerzo el que está realizando Preparatic este año en las preguntas de test. El bot favorito de la comunidad, el Tyrannosaurus Test, ya tiene casi 700 seguidores practicando con las preguntas del primer ejercicio. Sí. Y estamos muy contentos con la acogida que está teniendo esta herramienta. Y os damos las gracias por los comentarios y aportaciones que nos estáis enviando. Claro que sí, muy importantes esos audios que recibimos. Gracias, María. José, ¿qué hay de novedades acerca del Pack 1? Que nos están preguntando mucho por esto. Bueno, pues en cuanto al Pack 1, estamos a tope para poder entregaros una revisión de aproximadamente 85 temas. Es un trabajo que lleva mucho esfuerzo y además queremos hacerlo bien. Recordad que tenemos previsto publicar el Pack 1 actualizado durante la primera quincena de febrero. Ya queda muy poco. Gracias, José. Por cierto, María, ¿tienes planes para el sábado a las 11 de la mañana? Pues la verdad es que sí, Pedro. La primera sesión de Preparatic 28 será este sábado 5 de febrero a las 11. Puede que lo hayas visto en las redes sociales. Esperamos que puedas asistir en directo por YouTube o incluso mejor por Jitsi. Por Jitsi te apetece participar en directo. Y si no podéis asistir, se puede ver luego offline en YouTube, accesible también en nuestra web. Muy bien, pues seguro que estaremos ahí, no podemos faltar porque es un evento muy importante. Las sesiones son el plato estrella de Preparatic y siempre aportan algo interesante para la preparación. Totalmente. Pues José, ¿qué tenemos del podcast? Acerca del podcast, pues estamos encantados de la gran acogida que está teniendo. Nos encanta recibir vuestros audios, pero echamos en falta alguna pregunta. Envíanos alguna duda y trataremos de responderla. Y también, como el sábado tenemos sesión en Preparatic, nos gustaría conocer tus experiencias y opiniones acerca de lo que veamos. No te cortes, envíanos tus audios y ya sabes, al correo podcast@preparatic.org.
Claro que sí, José. Muy bien. Y de novedades de redes sociales, María, ¿qué nos puedes decir? Pues como ya os hemos ido anunciando en todas nuestras redes sociales y también en podcasts anteriores, este año tenemos como novedad de Preparatic el canal de Telegram y la cuenta de Instagram. Así que vamos teniendo más presencia en todos los medios, ya que mantenemos las cuentas que ya conocéis de Twitter, Facebook y LinkedIn, así como el foro y la web. Nuestro objetivo es estar mucho más cerca, cubriendo todos los dominios donde os encontráis, todo el colectivo opositor, y ofreceros información útil para la preparación de la OPO. En la cuenta de Insta ya tenemos casi 300 personas siguiéndonos, así que muchas 300, gracias. uf. Sí, estamos, vamos, que no cabemos. No me extraña. Así que sí, porque además lleva muy poquito, todavía no llevamos ni un mes y ha tenido muy buena acogida. Así que esperamos que lo que os estamos compartiendo os resulte de utilidad para la oposición, ya que es nuestra misión. Y nada, en esta, para quienes no lo conozcáis todavía, encontraréis información muy variada, desde preguntas de test, comunicaciones que hagamos desde Preparatic, normativa, información relacionada con la oposición, pero también nos vamos a permitir el lujo de relajarnos un poco y poner alguna cosa un poco más divertida como memes o similar. Así que esperamos poder llegar a daros todo el apoyo necesario para conseguir vuestro objetivo. Claro que sí, porque es muy importante mantener el buen humor y el ánimo Sí, es necesario. En el proceso selectivo, sí. Bueno, sabes que nos encanta escucharte, sabes que nos encanta recibir tus aportaciones. Estos días nos han llegado algunas que hemos seleccionado para que las escuches. Vamos a ver qué nos cuentas. Hola Pedro, es un placer estar aquí en el podcast de Preparatic. Lo primero me presento, soy Miguel de la promoción de Preparatic 28 y nada, pues, estando en la fecha en la que estamos, me gustaría poder animar a todos los opositores a que se presenten, a que no lo duden, que se presenten, porque yo en mi caso estuve dudando hasta el último día si hacerlo, no hacerlo. Y bueno, después de pensarlo mucho, el último día decidí inscribirme y claro, a partir de ahí las horas de estudio pues se intensifican mucho y el primer examen está cerca, pero da tiempo, con todo lo que ya te suenan las cosas, la experiencia que ha tenido la gente. Normalmente la gente suele tener ya una experiencia laboral grande y si no, bueno, también todo lo que se ha aprendido durante la carrera, todo sirve. Así que eso, me gustaría poder animarle a todos y que a por todas, que de verdad que se puede. Un saludo a todos los oyentes del podcast de Preparatic. Antes de nada me presento. Soy Miriam San Martín y afortunadamente ejerzo como funcionaria en prácticas de la promoción 27ª del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información. Y sí, si me decís hace unos meses que hoy iba a estar aquí en calidad de funcionaria en prácticas, ya os digo que no me lo creo. He conseguido pasar este duro proceso al segundo intento. Bueno, yo lo contabilizo así, aunque en realidad es el tercero, porque ya oposité hace 15 años una vez cayendo en el examen de inglés, que en aquellos momentos incluía una defensa ante tribunal. Mis circunstancias personales me llevaron a abandonarlo por no perderme la infancia de mis hijos y no me arrepiento. Otras circunstancias vitales me llevaron a retomarlo hace 3 años, así que como veis, en mi caso aplica ese dicho de más vale tarde que nunca. Como os comentaba, en esta segunda oportunidad me presenté al primer examen de test en junio de 2019, habiéndolo preparado desde marzo de ese año. O sea, que me presenté al primer examen con solo 3 meses de estudio a mis espaldas. Y la verdad sea dicha, no me fue del todo mal. Os explico. Ese año se aprobaba la parte específica con un 30 y yo me quedé con 29 puntos y con las 2 primeras preguntas de reserva contestadas correctamente. Lamentablemente para mí, en esa ocasión el tribunal no anuló ninguna pregunta y no pude llegar al 30 que necesitaba para aprobar. Y claro, ya no te corregían la segunda parte. Pero revisando la plantilla vi que habría obtenido un 18 sobre 30 en esa parte y si no recuerdo mal, se aprobó con un 9. Por eso no quería dejar de compartir con vosotros la estrategia de estudio que seguí dado lo limitado del tiempo, porque considero que puede haber algunos de vosotros en esa circunstancia actualmente. Os resumo mi estrategia. Yo opté por estudiar los 27 primeros temas porque también tenía que estudiarlos para el cuarto examen.
Y aunque el modo de estudio para test no es el mismo que el estudio para desarrollo, pensé que de este modo podía tener una primera toma de contacto con esos temas que posteriormente estudiaría más a fondo. Después me senté con una muy buena amiga, Izaskun Zendoya, que aprobó la oposición hace unos años, y fuimos marcando los temas del bloque específico que ella consideraba más importantes en base a su experiencia. Pero a día de hoy, y dado que me he involucrado en Preparatic como coordinadora de test online, os recomiendo que no os perdáis la primera sesión de Preparatic que están preparando mis compañeros, porque en ella os van a facilitar aquellos temas que más peso tienen en las preguntas de examen. Por ello, yo os recomendaría que hicierais una lista de temas ordenado por el peso de los mismos en los exámenes y los fuerais estudiando hasta donde os dé tiempo. Por supuesto que este es un consejo que os doy, que a mí me sirvió para casi pasar el primer intento, pero que no tiene por qué funcionar a todo el mundo. También comentaros que en mi caso, aunque no aprobé ese examen, me apunté a clases con una preparadora y con ella hice la preparación del tercer ejercicio a pesar de no seguir en el proceso. Y he de decir que lo hice como si estuviera en el proceso, con la misma dedicación y estudio, resolviendo todos los simulacros como mis compañeros de clase. Esto también me ayudó a abordar los exámenes de la siguiente promoción con más tranquilidad. Pero lo dicho, no todos somos iguales y puede que estos consejos no sean los que te ayuden a ti. En cualquier caso, lo que sí quiero es animaros a que lo intentéis y que no cejéis en el intento, porque el proceso es largo y muchas veces, como decía una buena amiga de la promoción anterior, Beatriz Puerta, te sientes como en una noria. Unos días te ves más fuerte y te dices a ti mismo que puedes con ello y que lo vas a sacar, y otros días lo ves todo negro y te dan ganas de dejarlo por el esfuerzo tan grande que estás haciendo. Pero que sepas que eso es lo normal y que todos hemos pasado por experiencias de ese tipo. Pero insisto, no te dejes llevar por el desánimo, porque la recompensa llega y cuando lo hace te das cuenta de que todo ha merecido la pena. Ya solo me queda desearos mucho ánimo, compañeros, y que espero veros pronto en la administración, con muchas ganas de mejorarla y dar un mejor servicio a los ciudadanos, que es la máxima que impulsa a muchos de nosotros a estar aquí. Y no lo dudéis, este es vuestro año. Repetirlo como un mantra, este es mi año. Hacedlo sobre todo cuando os toque estar en esa parte baja de la noria a la que hacía referencia anteriormente. Lo dicho, mucha suerte y nos vemos en la administración. Hola a todos, me llamo Lidia y soy de la promoción 27 de Cuerpo Superior TIC. He aprobado la oposición con 3 niños pequeños y el cuarto en camino, trabajando a jornada completa y compatibilizando todo con las labores del hogar. Ahora que estoy aquí lo he conseguido. El mensaje que quiero enviarte es que si tú quieres, puedes lograrlo también. Te lo tienes que creer, ¿vale? Al final, todo tu esfuerzo y sacrificio se ven premiados. Y merece la pena, lucha por ello, ¿vale? Te espero en poquito tiempo, compañero. Muchísimo ánimo. Un abrazo fuerte. María, no sé lo que opinas tú, pero a mí el audio de Lidia me ha dejado... Yo me he quedado muerta, Pedro. Bueno, no me extraña. Me he quedado, vamos. Chapó, Lidia. Bravo. Es tremendo, ¿eh? Sí, sí, es tremendo. Y ahora ya, claro, es que no os puedo contar mi historia, porque al lado de Lidia... Cualquiera que Pero tenga... cuenta. Pues nada, yo también en mitad del proceso tuve un bebé, nació en junio, justo pues, pocos días antes de mi defensa del tercero. Es cierto que no lo tuve yo, lo tuvo mi mujer, pero aún así, pues bueno, te afecta al ritmo de estudio, de la oposición, al cansancio, a llegar con el ánimo, ¿no? A incluso plantearte, ostras, me presento, dejo la oposición, ¿no? Pero bueno, al final, tal y como dice Lidia, el mensaje es que si quieres, puedes, se consigue. Bueno, es que es un impacto, o sea, un niño en el tercer ejercicio, vamos, sí. Que solo de pensarlo me quedo frío. Y encima el primero te cambia totalmente la vida, es que... Exacto, el primero, claro. Que eso demuestra la capacidad de resiliencia que tienes, que es lo principal de este proceso selectivo. Sí, sí, bravo María, porque me quito el sombrero, si lo tuviera me lo quitaría, porque bueno, igualmente. Una superheroína. Y bueno, y también para tu pareja, porque también ella habrá sufrido el proceso selectivo y precisamente en un momento tan importante. También un saludo para ella. Muchas gracias. Aquí ya lo sabéis, oposita a toda la familia, a todo tu entorno, y así que se sufre en conjunto. Efectivamente. Y se disfruta en conjunto. También, cuando ya se llega al final, sí.
Bueno, vamos a escuchar el debate que hemos grabado acerca de las estrategias de estudio, porque pensamos que este es un buen momento para que te vayas planteando cómo afrontar el estudio, sobre todo si es la primera vez que te presentas o si ya te has presentado, pero a lo mejor no te fue bien las veces anteriores o la primera vez. ¿Qué puedes hacer? ¿Te interesa más prepararte cada examen uno a uno o te interesa ir anticipando alguno de los otros exámenes? ¿Conviene empezar a practicar la escritura a mano o a máquina, como ya dijimos en el episodio anterior? Por cierto, si no has escuchado, te invitamos a hacerlo, que también tuvo un debate interesante acerca de este asunto. Muy buen debate. Pues en este debate de hoy vamos a escuchar 5 voces distintas con 5 puntos de vista diferentes y cada uno con su estrategia y sus experiencias. Vamos allá. Bueno, pues ahora en otra sección de este episodio habíamos pensado comentar entre los que estamos aquí, Emi, Diego Martín Serrano, Alex, José y yo, que soy Diego, un poco la estrategia que seguimos durante el proceso selectivo. Creo que puede seros útil que, bueno, en función de nuestras experiencias y de también nuestras situaciones personales, contaros pues si fuimos un poco examen a examen, esperando aprobar un examen para empezar con el siguiente, si paralelizamos ciertos exámenes pues en función de si teníamos tiempo, de si los contenidos de los exámenes son parecidos, si tiene sentido simultanearlos. Y bueno, pues un poco para que también en función de vuestra situación pues veáis qué estrategia es mejor seguir. Así que nada, si os parece, pues voy dando paso a cada uno de vosotros, comentáis un poquito vuestra situación personal para poner en contexto a la gente y qué estrategia seguir. Bueno, a ver, Emi, ¿tú qué hiciste? Bueno, yo soy Emi, tengo 39 años y me he presentado por libre. Esta era la primera vez que me presentaba y bueno, pues he tenido la suerte, o por lo menos no he tenido la mala suerte y he conseguido aprobar a la primera. En mi caso la estrategia ha sido ir partido a partido. Hasta que no terminaba un examen no empezaba con el siguiente. Salvo, bueno, la defensa del tercero, que como me tocaba defender hacia la parte final, pues sí que la tuve que paralizar un poco con el estudio del cuarto. Pero vamos, mayormente ha sido así. Examen a examen. Uh-huh. ¿Diego? Sí, en mi caso, bueno, yo tengo 35 años, tengo 2 niños pequeños, uno nació durante el proceso selectivo y el otro, bueno, cuando empezamos el proceso tenía como 1 añito y me he presentado 5 veces al proceso, aunque realmente quizás más en serio y sobre todo con tiempo para dedicarle, quizás solo 3 veces, de las cuales un par de ellas me he quedado muy cerca de pasarlo y esta ya ha sido la definitiva. Y bueno, yo también he seguido un poco la estrategia de Emi, yo he ido partido a partido, sobre todo porque me agobiaba bastante cuando tenía más de una cosa, o sea, cuando no tenía el foco centrado hacia un examen concreto, me agobiaba bastante y me costaba bastante llevar 2 exámenes al mismo tiempo. Entonces mi estrategia siempre ha sido, digamos, centrarme en el siguiente examen, con la excepción que has comentado, Emi, de la lectura del tercero, que aunque yo sí que tenía un poco más de tiempo, pero es imposible prepararse el cuarto sin digamos, simultanearlo con el tercero, con la defensa del tercero de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que recomendaría. Uh-huh. Bueno, pues 2-0 a favor del partido. ¿Tú qué tal, Alex? Bueno, pues yo presentarme primero, me llamo Alejandro García, mi nombre completo, tengo 27 años y bueno, era la primera vez que me presentaba a la 1, sí que me he presentado otra vez anteriormente a la 2, pero bueno, era la primera vez que probaba la 1 y me ha salido bien. Bueno, yo sigo un poco la dinámica de los otros 2 compañeros que han hablado. Yo soy partidario por el partido a partido. Sí que a lo mejor mi consejo añadiría en cuanto al examen de inglés y el tercero. Una vez que terminamos el test, directamente, sí, más o menos pues, tenemos garantías de que vamos a pasarlo porque, bueno, pues nuestra nota está por encima del mínimo. Pues bueno, siempre hay que intentarlo. Si está muy cerca, pues nunca se sabe si va a subir el corte o no. Entonces, una vez que ya hemos superado ese mínimo, mi recomendación es continuar estudiando
porque te puedes llevar una sorpresa. Entonces, bueno, esa es mi recomendación. Luego, una vez que terminas el test, es importante empezar con el inglés y con el tercero. Yo en mi caso lo hice así, simultaneé la preparación del inglés con la preparación del tercero y bueno, eso es mi recomendación. Luego, en cuanto a la defensa del tercero y empezar a estudiar el cuarto, en mi caso, yo por mi apellido García, pues me tocó defender más o menos de los primeros y tuve esa suerte de que a lo mejor me centré en la defensa del tercero y una vez que yo hice la defensa me puse en serio con el cuarto. Sí que es verdad que aún así empecé a hacer simulacros antes de hacer la defensa, pero centrarme en el cuarto fue justo ya después de mi defensa, pero por mi situación personal. Es decir, un poco ahí ya lo tiene que adaptar el opositor a su situación. Si va a tardar mucho en convocarse su defensa, es imprescindible empezar a estudiar el cuarto, pero bueno, pues aquí ya depende de cada uno. No sé si coincidís conmigo en este tema o tenéis alguna otra opinión. Uh-huh. Luego discutimos. ¿Tú qué tal, José? ¿Tú qué hiciste? Pues a ver, yo os comento mi situación, que es un poco complicada. Yo tengo 40 años y tengo también 3 hijos y trabajaba en la empresa privada. Y mi mujer igual. Entonces ya llega un punto en que, debido a la situación familiar de que somos familia numerosa, pues necesitábamos cierta estabilidad y disponer de tiempo libre para poder dedicarlo a nuestros hijos. Entonces, con el tema del COVID surgió la oportunidad de intentar estudiar oposiciones, debido al tema de que teníamos teletrabajo y, por ejemplo, yo en mi caso tenía flexibilidad para adecuar mis jornadas de trabajo. Entonces, como os comentaba, yo aproveché lo del tema del COVID. Al final es a río revuelto ganancia de pescadores. La gente tenía mucha incertidumbre, pues dije, mira, voy a aprovechar este momento. Yo ya preparé oposiciones, no de este cuerpo, sino de secundaria, de profesor, en el año 2010. Y aunque aprobé y entré en listas preferentes, debido al tema de la crisis, pues no me llamaron hasta pasado ya bastantes años, creo que 5 o 6, y ya mi vida había cambiado totalmente y no me interesaba. Entonces, todo este background y conocimiento que tenía de oposiciones, sobre todo en la parte técnica, yo estudié lo que es ingeniería informática, pues me ha valido mucho para el proceso, que, como os comentaba, no me quedaba otra, porque debido a que disponía muy poco tiempo por la situación familiar y demás, yo iba partido a partido. Pero vamos, que es lo que os comentaba, porque no me quedaba otra. También tuve mucha suerte de que he tenido mucho apoyo por parte de la comunidad de opositores. Me uní a través de unos amigos a los diferentes canales de Telegram. Tuve la suerte de encontrar a Elías, que me metió en un grupo para ir preparando test. Gracias a Elías, por cierto, un saludo. Y a partir de ahí pues fui creando lo que es un grupo de preparación con otros compañeros y al final pues a través del aprendizaje colaborativo pues aprendes muchísimo y resulta de gran apoyo para continuar en un proceso y más con las circunstancias estas. Y nada, en un principio ni iba a academia, ni tenía preparador ni nada, hasta que conseguí llegar al cuarto, casualidades y mucha suerte. Y ya en el cuarto aposté todo, dejé mi trabajo en la privada y, aparte del grupo de preparación, pues también contraté los servicios de un preparador y me puse a fondo a probar el cuarto y tuve la suerte al final de aprobarlo. Así que nada, esta ha sido mi experiencia y es lo que digo, a ver si sirve de inspiración para otra gente que está en mi misma situación, pues ya un poco más madura y con personas a cargo. Muchas gracias, José. Pues nada, voy a ser el único férreo defensor de paralizar exámenes, por lo que veo. Nada, yo tengo 26 años. Claro, también por mi situación pues particular. La verdad que viendo un poco el perfil del resto de opositores y demás, aparte de ver que, bueno, igual tenía una cierta desventaja con respecto a otra gente debido a que tenía pues, muy poca experiencia, solamente un par de añitos en la empresa privada, decidí que bueno, mi mejor baza era echar toda la carne al asador, contratar un preparador desde el principio y paralizar el primero con el tercero.
yo creo que también le tenía un miedo excesivo al tercer examen, no sé si os pasaba alguno también, que le tenía como una especie ahí de mito, de no sé qué clase de monstruo era, que luego tampoco fue para tanto, pero sí le dediqué muchísimo tiempo al tercero. Entonces, los primeros 6 meses de estudio, previos al primer examen, estuve estudiando primer y tercer examen en paralelo, ¿no? Y bueno, al final, pues mira, conseguí aprobar la primera y yo sí que lo achaco completamente a eso, a que el tercer examen lo estudié con mucho tiempo. Entonces, pues nada, si os parece, comentar un poco ventajas y desventajas de estas dos estrategias entre todos. Bueno, yo creo que lo primero es lo evidente, ¿no? Si vas examen a examen, tienes menos tiempo y sobre todo para el tercero. En este caso también hay que decir que este año ha jugado a nuestro favor la pandemia y que ha tenido que realizarse un extraordinario del test y se han retrasado todos los exámenes. Entonces, hemos tenido, si no me acuerdo mal, 4 meses entre el primero y el tercero, ¿puede ser? Incluso mayo, más, ¿no? Sí, 5 de sí. mayo al 19 de diciembre. O sea, 19 de diciembre a 5 de mayo. Entonces, claro. Sí, 5 meses casi. Entonces, bueno, este año ha sido un poco particular. Entonces, yo creo que la principal desventaja es esa, la falta de tiempo. Y bueno, por supuesto, si te estás dedicando solo a estudiar, como hice yo, como hiciste tú, pues quizá te lo puedes permitir. También depende del número de convocatoria por el que vayas. Son muchos factores a tener en cuenta. Hombre, también es una ventaja, pues tienes más tiempo para prepararlo para la gente que tiene muy poco tiempo, como es mi caso. Si hubieran sido los plazos normales, no hubiera estado el tema del COVID y demás, pues, por ejemplo, yo no hubiera disponido de tanto tiempo para hacer los suficientes supuestos del tercero. Claro, porque al final en circunstancias normales a lo mejor se tienen pues 2 meses y medio quizá entre el primer y tercer examen, que vamos, claro, desde mi perspectiva no es en absoluto suficiente para preparar un tercer examen con garantías. Eso es, y a lo mejor personas que tienen cargas familiares pues pueden hacer un supuesto a la semana, el fin de semana, claro. Porque al final tengo que recordar que, por ejemplo, el supuesto del tercero necesitas 4 horas seguidas para poder hacer un examen, más después comentarlo con tus compañeros o con un preparador que te lo corrija. Entonces, es lo que digo, a lo mejor en 2 meses te da tiempo a hacer, pues como mucho, 8 supuestos, nada más. Sí. También igual, no sé si opináis que las convocatorias venideras con tantas plazas, quizá como que aumentan el filtro del tercer examen con respecto al primero. ¿Es posible? ¿O creéis que no tiene ningún tipo de...? Que a lo mejor el filtro lo tiene... A ver, sí que es verdad que el filtro nuestro... Yo creo que ha sido más en el primero y teniendo en cuenta de que además pasó el máximo número de personas que dijeron que iban a pasar, pasaron. Sacaron una, no sé si venía en la convocatoria en una nota informativa el número de personas que iban a pasar el primer examen y un número máximo, decían de número máximo, entonces pasó creo que fueron 300, no sé si tenéis el dato, 330. Por libre, 330 fueron. Eso es. Entonces, bueno, pues ahí es un buen corte. Además, este año subió la nota de corte, tanto para libre como para interna, un poquito más para interna. Y bueno, ahí yo creo que es el mayor corte. Luego, el segundo sí que es verdad que no hubo mucho corte ahí, porque bueno, al final es superar el mínimo que te están pidiendo de 785 puntos en el examen y bueno, pues yo creo que el primero es el mayor corte. Luego el tercero también, pues bueno, hay un corte, pero creo que no fue tan pronunciado. Y luego ya, por supuesto, el cuarto, pues todos sabemos que pasaron 143 personas para libre para 95 plazas. Entonces, bueno, pues ahí prácticamente de cada 3, 2 iban a conseguir plaza. Lo único es que ha cambiado respecto a otros años, ¿verdad? Porque en el cuarto normalmente pasaban prácticamente el número de plazas. Claro, este año ha sido mucho más estresante hasta el final, porque siempre... Pues bueno, en el cuarto sí que es verdad que históricamente, bueno, no históricamente, pero sí que en los últimos años llegaba a un número, pues si no menos que plazas, pues un número muy, muy superior. Entonces, sí que había como esa menos presión y más simplemente hacer un examen
pasable para aprobar la oposición. En este caso no, en este caso tenías que competir un poco más dado el número de plazas que había y el número de personas que habíamos pasado, y había que hacer un examen decente para poder pasarlo. Ese día de notas del examen, vaya montaña rusa de emociones, de ver que estábamos en la lista y luego contar número de gente que había. Madre mía, se me vieron todos los males. Sí, viendo el verano que nos esperaba. A mí me pasó lo mismo. Yo cuando salieron las notas, sí, yo me vi en la lista de aprobados del cuarto examen, pero digo, vale, sí, he aprobado el cuarto examen, pero he aprobado la oposición. Este año teníamos ese problema de no sabíamos muy bien qué iba a hacer el tribunal, si iban a aprobar más personas que plaza o simplemente el examen era eliminatorio. Estaba ahí un poco la duda. Había disparidad de opiniones, creo, en este caso. Sí, y bueno, además, realmente vimos que era un examen eliminatorio, es decir, aprobaban el mismo número que plazas y los que aprobaban el cuarto examen son los que conseguían la plaza. Sí, y por volver a aterrizar un poco el tema de paralelizar o ir examen a examen, yo creo que al final es inevitable que el cuarto sea, cuanto más avanza el proceso, más difícil es llevarlo todo a la vez. Se acumulan exámenes, defensas. Entonces yo creo que el cuarto quizás sea ya el examen que más cuesta llegar en paralelo. Yo no sé si con el tercero alguien se atreve a paralelizarlo. Con la defensa todos lo intentamos. En mi caso la verdad es que me costó. Yo a la defensa le tuve que dedicar mucho tiempo, la defensa del tercero. Entonces para mí el cuarto examen prácticamente fue 1 mes y medio de preparación, que claro, eso es una olla a presión porque es lo que contáis. Mucha gente y poco tiempo. Eso es. Y en nuestro caso contamos con más tiempo del que esperábamos. Sí que pensábamos una gran mayoría que el examen iba a ser antes de verano, el cuarto, y bueno, pues finalmente el tribunal decidió sacar una nota diciendo que el examen iba a ser en septiembre. Sí. Pero sin esa nota informativa era prácticamente obligatorio el simultanear la defensa del tercero con el estudio del cuarto, porque si no era prácticamente imposible. Llegabas a la publicación de notas del tercero y a lo mejor tendríamos 1 semana o 2 para preparar el cuarto, o sea, sería imposible. Se contenta gente en el tercero, aún paralizando tribunales, como han hecho este año, que había 2 salas o 3 de tribunales todos los días, con 4 turnos en cada sala. Realmente han sido pues prácticamente 2 meses de lecturas. Entonces, la diferencia entre los que leen la primera semana de libre a los que leen la última es 2 meses más de preparación del cuarto examen. Eso Por lo es. tanto, no puedes permitirte en unas condiciones de, no competición, pero bueno, que si hay cierta, no es como antes, quiero decir, ¿no? Que simplemente con hacer un buen cuarto examen, por así decirlo, estabas dentro, sino que ahora tienes que hacer un examen de los 100 mejores, de los 95 mejores en nuestro caso. Entonces, claro, hay que contar con que tienes esa pues, desventaja, llamémoslos, ¿no? Que al final sí es una desventaja y las de los últimos, por supuesto. Efectivamente. Es que hay que destacar que es que los 4 exámenes son eliminatorios, entonces claro, realmente tienes que hacer los 4 bien. No te vale con decir, bueno, este lo voy a hacer a medias o este lo voy a hacer un poco... Mientras, como me estoy preparando el cuarto, pues dejo un poco la defensa del tercero. Realmente hay que sacarlo todo bien. Entonces, bueno, me parece importante destacarlo, ¿no? Sí, aparte, volviendo a la estrategia, es que muchas veces no te queda otra que estar paralelizando si estás, por ejemplo, los últimos que defienden. Si estás los últimos defendiendo, pues es que no te queda otra de estar paralelizando exámenes y estar juntando defensa, por ejemplo, del tercero con preparación del cuarto. Claro, yo destacaría justo esto que acabas de comentar. Dependiendo de la situación de cada uno, dependiendo del apellido y de la letra de cada año, pues bueno, pues ahí la estrategia cambia un poco. Si eres de los primeros en leer, pues evidentemente vas a dar todo para la defensa y una vez ya termines la defensa empezarás con el siguiente examen. Sin embargo, si estás de los últimos, tienes que simultanear el estudio. Entonces, bueno, pues ahí... Y también un poco me gustaría que hablarais sobre el examen de inglés y la preparación del tercero. Si ahí habéis hecho... Sí. Yo en mi caso puedo comentar un poco sobre ello. Yo tengo un buen nivel de inglés, entonces lo que hice un poco, porque ya había hecho el examen de inglés anteriormente y sé que la nota máxima. Entonces, digamos que el periodo de preparación del examen de inglés directamente es que ni me lo preparé, es que hice solo un solo examen anterior a la fecha del inglés. Y luego esto me pasó factura
me quedé sin tiempo en el examen, la parte del reading, pero bueno, no fue digamos, catastrófico, así que pasé con buena nota y con margen. Pero sí, y esa fue un poco la estrategia que seguí. Realmente todo este tiempo se la dediqué a prepararme el tercero, a sacar el máximo tiempo posible para prepararme el tercero, que era un poco, digamos, el examen que yo veía que tenía más problemática con él, ¿no? No sé cómo lo habéis enfrentado los demás. Eso es muy importante lo que recalcas. Antes de iniciar el proceso tienes que ver cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Entonces, si por ejemplo a ti se te da bien el inglés, pues entonces a lo mejor el segundo examen dejarlo un poco más al lado. Pero tampoco hay que despreciarlo, porque al final el examen tiene un formato muy específico y conviene entrenar ese formato. De hecho, a mí me pasó. Yo también iba convencido con el tema del inglés y quedando poco tiempo lo dedicaba, por ejemplo, al tercero. Me dio por hacer exámenes de TOEIC, de este mismo formato, y veía que tenía sus trampas y tenía su forma de hacerse. Entonces, pues me tuve que poner rápidamente a aprender cómo era la forma de afrontar dicho examen. Una posible estrategia podría ser, por ejemplo, ahora, con bastantes meses de antelación previos al segundo examen, hacer una serie de exámenes TOEIC, pues un número más o menos representativo, 4 o 5, ver más o menos la nota en la que estás rondando, y si ves que vas con margen, pues puedes permitirte dejarlo a un lado, y si ves que aún te queda para llegar al corte de 785 puntos, ponerte con ello desde ya. Sí, pero lo que digo es importante practicarlo. A mí me pasó, yo me confié un poco y aunque iba con margen, podría haber sacado más nota, y fue por falta de práctica. Por otro lado, es posible que esto me diera un poco de ventaja también en el tercero, así que, bueno, digamos que yo estoy contento. Otro tema en el asunto de paralizar o no, no sé cómo lo veis, es el tema de la defensa del tercero. Si esperar a practicar defensas y a enfrentarte a tribunales y a esa presión de preguntas de las cuales no sabes salir o no sabes qué narices decir, previos a hacer el supuesto, el escrito, o empezar meses antes. Yo soy partidario de empezar meses antes. También, obviamente, depende de cómo se le dé a la persona. Si está acostumbrado, por ejemplo, por su trabajo, al tema de ventas, al tema de hablar en público, al tema de dirigir reuniones, no sé, tiene esa facilidad de labia y de salir de jardines, o no sé, si es una persona pues menos experimentada y que quizás siquiera hace falta ese rodaje en tema de salir de preguntas de las cuales no sabes qué decir. Sí, eso es lo fundamental, tener el suficiente aplomo para responder a las preguntas del tribunal. Y eso también hay que entrenarse, evidentemente. Claro, sí. Después, ¿qué opináis, por ejemplo, de utilizar, por ejemplo, dispositivos móviles y demás con aplicaciones para prepararse, por ejemplo, lo que es el segundo examen? Yo el segundo examen pues utilizaba tiempos muertos, por ejemplo, para ir haciendo preguntitas de estilo TOEIC a través de aplicaciones. Y después dejar lo que son los tiempos más largos, a lo mejor pues para hacer supuestos del tercero. Que es lo que comentaba antes, que al final el supuesto necesitas mínimo 4 horas para hacerlo. Sí. Yo el año que me preparé el examen de inglés un poco más en serio, lo hice así con la aplicación móvil y un poco pues tiempos muertos, y me parece que es solo 1 hora, entonces realmente 1 hora la sacas bastante fácil. El problema es sacar las 4 horas más corrección del supuesto práctico. Y que además acabas rendido, ¿no? Entonces, yo seguí también esa misma estrategia, la verdad. Me parece útil de las aplicaciones, pero tampoco desechéis el tema de escribir en plantilla las respuestas de test. Eso de mecanizar, leer pregunta, apuntar respuesta y demás, no lo veo algo para dejar para el examen. Para el test hay que hacerlo, sí. Desde luego hay que practicar al menos un par de veces hacerlo en papel. Sí. Ese listening que va a una velocidad, además que el listening no para, no te espera. Eso sí que conviene practicarlo. Ya te digo, qué agobio, madre mía. Sí, además a mí lo que me costaba un poco es la concentración durante tanto tiempo. Es decir, o sea, es un examen que quiere tu concentración durante 2 horas y no puedes parar de decir, bueno, me tomo 5 minutos de descanso. No, es pasaba llegar a un texto al final, leerlo y decir, ni idea. O sea, no tengo ni idea de lo que me han contado. Acabas fundido. Claro, entonces yo me acuerdo que cuando terminé este examen me tuve que ir a mi casa y ir a dormir porque mi cabeza no podía más. Entonces sí que es verdad que cuanto más se practique este tipo de examen y hacerlo en condiciones reales, es decir,
es importante cuando preparamos el segundo examen de sentarte, igual que nos sentamos 4 horas para hacer el supuesto práctico, el sentarte 2 horas, hacer durante 45 minutos el listening y a continuación hacer el reading. Entonces sí que me parece importante el hacer los simulacros en condiciones reales, tanto para el segundo examen como para el tercero. Y para el cuarto. Y para el cuarto. Recordad que el cuarto es a ordenador. Y tienes que controlar de mecanografía. Esa mecanografía. En mi grupo de preparación había un compañero que al final aprobó, pero que escribía con un único dedo. Entonces, el hecho de hacer extensiones largas le costaba muchísimo. Yo me hice un curso de mecanografía. Sí, no, es totalmente recomendable. Es que el hecho de meter a lo mejor 200 palabras más es fundamental para ese examen. Sí, porque a veces, aunque esté pues un poco feo decirlo, quizá con tanta gente, con buenos exámenes, porque al final si llegamos al cuarto examen, todos tenemos buen nivel de teórico y todos tenemos buen nivel en la defensa realmente, porque hemos superado un tercer examen muy duro. Entonces, es duro decirlo, pero a veces quizá el tema subjetivo de contar palabras o de tener un número mínimo de palabras, pues puede ser un filtro, ¿por qué no? Eso es. De hecho, yo creo que lo era, ¿eh? En las plantillas que ponen los tribunales, seguramente miraban la extensión, contaban las palabras y decían, este no ha superado tal número de palabras. Sí, sí. No o sea, tendría por qué, si es un examen, no tendría por qué serlo, pero tened en cuenta que puede serlo. Sí, no sabemos, ahí no sabemos los criterios de evaluación, de hecho. Eso es, pero sí que puede ser un criterio. Y más lo que tú has dicho, Diego, con tanta gente, tantos buenos exámenes, al final el corte hay que hacerlo por algún sitio y a lo mejor pues incluir 200, 300 palabras más te diferencia de un aprobado y un suspenso. Entonces, pues es importante el poder escribir. A ver, no todo vale, no vale que tengas 2.000, 3.000 palabras y falte contenido. Al final tiene que ir pues hay un equilibrio y todo lo que se escriba sea referente a lo que te piden en el enunciado y que tenga un sentido. Entonces, bueno, pues si al final todo lo que has escrito tiene un sentido y encima hay bastante contenido y cantidad, pues creo que puede ser algo positivo. Pero evidentemente tiene que ser todo lo que escribamos con contenido y coherente con lo que nos están pidiendo. Después, también respecto al tercero, es muy importante también el saber escribir rápido. Porque últimamente pues las nuevas generaciones están acostumbradas a escribir mucho a ordenador. Entonces, pues hay gente que le cuesta escribir a mano y encima rápido. Entonces conviene eso. El callo del dedo anular te lo acabas haciendo, ¿eh? ¿El qué? ¿Perdón? El callo del dedo anular que te lo acabas haciendo. Que parece una tontería, pero el hecho de hacer muchos supuestos, tener un boli con el cual te sientes cómodo, pues eso hace bastante. Sí. Y es lo que te digo, al final esto es cuestión de practicar y minimizar los puntos de fallo que pueden ocurrir durante el examen. Al final somos casi todos partidarios de la estrategia partido a partido, pero ya van saliendo puntos de anticipación. ¿Cómo se trata en mi terreno? Claro, están saliendo muchos puntos de anticipación indispensables, ¿no? El inglés, la escritura, la mecanografía. Sí, yo creo que es jugar un poco con eso y sobre todo es que es fundamental la situación personal de cada uno, claro. Y conocerse sus puntos débiles, saber que en una defensa te va a hacer falta echar meses a practicar ese aplomo del que hemos hablado. Al final, conocerse, saber, pues también para eso estamos nosotros, ¿no? Para plantear y para poner encima de la mesa los puntos en los que hay que tener en cuenta antes de llegar y darte yo con ellos en la cara y ya pues en función de cada uno y de su situación, pues plantearse su estrategia. Hombre, yo creo que lo mejor de esto es ver que aquí somos 5 personas, no hemos hecho lo mismo 2 de nosotros, o sea, cada uno ha seguido sus pautas y al final todos hemos llegado al mismo sitio, que es lo importante. Entonces yo también animo a la gente a que no se agobie demasiado. A mí a veces me pasaba, pues debería estar practicando ya la defensa, debería estar estudiando ya el cuarto y esas cargas mentales no las necesitamos, ya bastante presión tenemos con el proceso. ¿A vosotros qué es lo que más ayudó para definir las estrategias a realizar durante estos exámenes? ¿Llevabais guía a lo mejor en academia, otra vez de preparador o grupo de preparación o...? A ver, yo en mi caso... ¿O ibais paso a paso y partido a partido? Sí, yo partido a partido, completamente. Yo seguía lo que un poco me pautaban en la academia. Sí que es verdad que ahí yo
no me adapté a mi situación personal y pues preferí seguir los consejos y las pautas que me daban de estudio. Es decir, pues ahora ya empezamos directamente a estudiar el tercero. Yo, en mi caso particular, terminamos el test y a la semana siguiente ya teníamos un simulacro. Es decir, yo ya hice simulacros desde diciembre, teniendo en cuenta que el examen fue en mayo, creo recordar, ¿no? 5 de mayo. Sí. Entonces, pues bueno, yo es lo que os he comentado. Yo seguí las pautas que me marcaron, pero aquí ya es cada uno como crea que es lo mejor. ¿Qué hicisteis los demás? Yo creo que es importante no delegar la decisión o la estrategia, pero sí asesorarse bien de gente que conozca muy bien el proceso. O porque lo haya superado, porque se haya presentado muchas veces. Sí. Creo que es, crucial. Sí, por eso es lo que comentaba. A mí mi grupo de preparación me dio muchísimo apoyo en ese sentido. Yo, yendo a esta oposición a lo mejor solo o a lo mejor por otros medios tradicionales, si no hubiera tenido un apoyo más personalizado por parte de otras personas con sus recomendaciones, indicaciones y demás, pues no hubiera superado lo que es el proceso. Yo en mi caso tuve la suerte de dar con un preparador maravilloso que me aconsejó además según era mi situación, que no estaba trabajando. Y de hecho él había aprobado la oposición años atrás en la misma situación que yo, dejando su trabajo para dedicarse a opositar a tiempo completo, y él me recomendó que fuera así, examen a examen. Yo al principio la verdad es que tenía muchas dudas, pero bueno, la verdad es que confié y me fue bien. El hecho de quitarse presión también está bien, ¿eh? Sí, no esperar que vayas a aprobar el examen. De hecho, es lo que me pasaba a mí. Yo, debido a mi situación, pues digo, es que no creo que vaya a aprobar de ninguna manera. Habrá gente joven que me pase de largo y demás. Pero al final también ves que en esta oposición hay mucha diversidad. Hay gente con un perfil mucho más maduro y que el hecho de la experiencia que también aporta mucho. Que se anime la gente que ha trabajado en la privada muchos años, porque hay ciertas cosas en TIC que yo creo que hay que pasarlas para saber expresarlas y conocerlas y defenderlas ante un tribunal. Totalmente. Recomiendo que esté en una situación parecida a la mía, de pues, gente joven que haya salido de la carrera y demás, que se rodee de gente con experiencia para preparar el proceso. En grupos de estudio, con preparadores, con lo que sea, pero creo que esa experiencia, lo que comenta José, es, fundamental. Sí, y lo que comentas, José, también, el tema de quitarse presión, a mí, este año en concreto, esto me ha valido muchísimo. El venir con menos presión a los exámenes, el hacerlos de manera más relajada, ha sido un plus que yo realmente, o sea, los años anteriores, yo recuerdo venir con una presión muy importante y eso al final me perjudicaba en los resultados. Claro, pero este año... Sí, perdón, teniendo un niño encima, niños tan pequeños, bebé, tal y demás, es que lo único que esperas es sobrevivir, ¿sabes? No aprobar una oposición, entonces te quitas esa presión. Eso es más relajado y ha sido un plus que de hecho creo que hasta casi a ese motivo le doy un poco el aprobado. Claro. Porque afecta mucho. Yo te digo una cosa, a mí la oposición, estudiar me era una vía de escape. ¿Sabes? Igual que a lo mejor otra gente pues dice, pues me dedico a ver una serie tal o leer un libro, pues a mí los ratos que ya no tenía a lo mejor con mis hijos tal por la noche o demás, pues me ponía con el grupo de estudio, que también era al final un grupo de amigos, o me ponía a leer o a mirar ciertas cosas de la oposición. Al final, cuando tú también tienes pues familia y demás, pues aprovechas mucho mejor el tiempo en ese sentido. Sí. No sé qué opináis, los que sois padres y familia. Pues es que creo que solo sois, de los que estamos aquí, solo sois vosotros dos los padres. Los demás no tenemos esas cargas. No, pero sí que estoy muy de acuerdo con vosotros en lo de la presión. Es súper importante quitarse la presión porque además hay que tener en cuenta que lo que decía al principio, esto es un proceso que aunque no nos guste, siempre hay un pequeño peso que tiene la suerte, que no es que haya que tener buena suerte, pero a veces basta con no tener la mala y que llegues al examen y no te caiga justo lo que peor llevas. Y entonces yo creo que
hay que planificarse, hacer lo que podamos y tirar para adelante, sin darle muchas más vueltas. Totalmente. También rompo una lanza con respecto a los que estamos sin cargas o igual sin trabajo y demás, que por supuesto tenemos muchas más facilidades que los que tenéis hijos y trabajo y por supuesto el resto de responsabilidades, pero creo que la presión ahí aumenta bastante en nuestro caso, ¿eh? Eso de estoy en un stand-by en mi vida en general, no tengo nada, estoy como solamente a por esto, este es mi único objetivo ahora mismo y creo que eso... No, es que estoy contigo porque cuando eres joven, pues a uno le apetece hacer otras cosas y al final te van pasando muchos trenes. Independizarse y poder trabajar y poder ofertas de empresas privadas, que ahora mismo pues el mercado TIC está muy bien, la verdad. Totalmente. Entonces, también hay que dar un punto a favor a vosotros de que habéis hecho el esfuerzo, que teniendo esa juventud, pudiendo hacer otras cosas tal y demás, pues dedicáis todos vuestros esfuerzos en sacar una oposición. Yo destacaría eso que estáis diciendo. Yo, en mi caso particular, sí que estaba trabajando durante la preparación de la oposición y llegó un momento que yo ya no podía más. Sí que es verdad que en la empresa privada pues tenemos mucha presión, tenemos unos plazos, entregas, dependiendo del proyecto en el que esté cada uno, pero bueno, yo en el proyecto en el que estaba pues teníamos un nivel de exigencia bastante alto. Y llegó un momento que me tuve que replantear las cosas y decir, bueno, pues, ¿qué es lo que quiero? Y en ese momento, pues sí que tuve la posibilidad de hacer una reducción de jornada y lo hice. Y bueno, pues fue ese empujón que necesitaba para poder continuar, porque sí que es verdad que las fuerzas, conforme va pasando el proceso, pues van decayendo y a mí eso pues sí que me dio un impulso. Pero yo de aquí animo a todas las personas, sea cual sea su situación, que esté trabajando, que no esté trabajando, que tengas cargas familiares, que no las tenga. Cada uno tiene su situación personal y es importante no meterse más presión de la que ya tenemos. Es decir, a mí me ayudó mucho en el último examen el llegar y pensar, bueno, si suspendes, no pasa nada. O sea, es decir, no se acaba el mundo. El año siguiente hay un montón de plazas. El recorrido que ya llevas hecho es mucho, por lo que el año siguiente no va a ser tan duro y que nos esperan 2 años con muchas plazas, una oferta de empleo público muy, muy ambiciosa y no hay que tener esa presión de es este año o es nunca. Pues no es eso. Si este año no puede ser, pues será el siguiente, no pasa nada. Entonces, no, y aparte lo que comentas, no solo aquí en lo que es la Administración General del Estado, sino que en general oposiciones TIC están sacando muchísimas en diferentes administraciones. Y la preparación de esta te puede servir perfectamente para sacarte otras. Sí. Yo, por ejemplo, soy un caso de esos, vamos. También yo dejé mi trabajo en el cuarto porque justamente aprobé durante todo este proceso también otra oposición de TIC. Bueno, yo por dar el dato, ya que estáis hablando de dedicación y de las situaciones distintas, la gente que lleva años preparándose ya no será un misterio para ellos porque habrán visto más sesiones de Preparatic, pero para los que estén empezando, las encuestas que lanzamos todos los años sobre los aprobados en la convocatoria, siempre sale gente, desde gente que le ha dedicado menos de 10 horas semanales, que aunque parezca mentira la hay, hasta gente que le dedica más de 50. Quiere decir que absolutamente, exactamente, cada uno hace lo que puede y bueno, pues con ello hemos llegado hasta aquí. Me parece un buen dato con el que tenemos un invitado. ¿Está de acuerdo? Sí, el invitado está de acuerdo. Que es buen dato para ir concluyendo. Y que nada, simplemente eso, la reflexión de que hemos puesto encima de la mesa muchas estrategias, muchos perfiles y que con todos ellos estamos aquí. Así que nada, se puede, a darle duro y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Preparatic. Un saludo, compañeros. Un saludo. No olvidéis que podéis enviar vuestras preguntas, sugerencias, currículums o listas de la compra en formato audio o texto al correo de Preparatic, podcast@preparatic.org. Vuestras quejas podéis remitirlas al correo nocontestar@inap.es. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preparatic y recordad,
sois nuestra disposición adicional favorita.